Bueno, Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Para todos, bendiciones. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para dar inicio al culto. Padre eterno, amado Dios soberano, aquí estamos, Señor, dándote la gloria, la honra, la alabanza, Señor, y para darte gracias, Señor, por tu inmenso amor y por tu infinita misericordia, Señor, porque todos los días, Señor, dice tu palabra que tus misericordias son nuevas, y es verdad, Señor, porque muchos, Señor, no tienen el privilegio de poder estar en tu casa, en tus atrios. Otros porque no pueden y otros porque no quieren, Señor. Otros porque el enemigo los tiene subyugados. Y así, Señor, somos pocos los que nos congregamos, Señor. Pero te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres para con nosotros, porque tú eres más que bueno. En esta hora, Señor, unimos nuestro espíritu al tuyo y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Tu palabra dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él, Señor. Y hoy, Señor, hemos venido a recibir de ti. Tu palabra dice que por cuanto conocemos tu nombre te invocamos y que tú nos respondes. Por eso en esta hora invocamos tu nombre a ti, Padre de la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y te invitamos, precioso Espíritu Santo, para que desciendas con tu poder y tu gloria y llenes este lugar de tu resplandor y que traigas libertad, traigas luz a nuestras vidas, que actives nuestros sentidos espirituales y que traigas limpieza, Señor, para que podamos ser luz, Señor, que traigas conocimiento a nuestra vida, Señor, porque tu palabra dice que tu pueblo se perdió por falta de conocimiento y por cuanto desecharon, Señor, te desecharon a ti, tú también los desechaste, pero hoy, Señor, estamos viviendo un tiempo de gracia sobre gracia y todos estamos llamados, Señor, a buscar tu presencia, a adorarte, a bendecirte y glorificarte, honrarte y darte el primer lugar. Señor, sácianos porque tenemos hambre y sed de ti. Si estamos acá es porque tú nos has traído, Señor, y hemos abierto las puertas de nuestro espíritu, de nuestra alma y cuerpo, como dice en Apocalipsis 3:20, para que entres y cenes con nosotros y nosotros contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me paro detrás de ti, precioso Espíritu Santo, y acallo todo espíritu que quiera venir a irrumpir, toda voz de la carne, la enmudezco en el nombre de Jesús de Nazaret, y pido ángeles y arcángeles, Señor, para que traigan libertad a nuestras vidas y nos guarden y nos acompañen en este tiempo. Y atamos el hombre fuerte, a todo gigante y todo lo que quiera estorbar, oponerse a todo espíritu de religiosidad, incredulidad, de mentira y de engaño, de alastoria, de estupor y letargo, de kundalini y todo falso espíritu santo. A Dios la venganza y los enviamos a las profundidades del abismo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos podemos sentar, iglesia. Hoy vamos a estudiar un poco sobre el libro de Gálatas y vamos a ir al libro de Gálatas, al capítulo, vamos primero a Romanos, por favor. El Señor nos habló antes de terminar el año para la iglesia, que este año sería un año de mucha bendición para
para la iglesia, donde va a traer mucha libertad. Nos va a empezar a limpiar a todos. Porque como decía la pastora ahora, muchos quieren venir, pero el enemigo estorba. Porque no todos no vienen porque no puedan o por el trabajo. Pero es el enemigo el que pone muchos impedimentos y no permite que la gente se anime a venir. Acuérdese del pasaje bíblico que habla de las 10 vírgenes y la puerta se cerró, donde tenemos que tener la lámpara encendida y darle el primer lugar a Dios y ser puntuales, porque en adoración, en alabanza se recibe mucho. Cada uno sabrá por qué lo hace, pero no solamente es palabra, necesitamos todo. Y no es lo mismo, acuérdese que cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, ¿cuántos sabían? 120, ¿cierto? Y todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Qué bueno uno poder llegar a la iglesia, no a las 10, sino antes, adorar al Señor. Cuando yo empecé a congregarme, llegaba mínimo 30, 40 minutos antes. La iglesia estaba abierta 1 hora antes. Y en ese tiempo uno adoraba al Señor. Estaba todo el tiempo adorándole. Ustedes no saben las bendiciones que se pierden. Y no es lo mismo adorar en casa que adorar en el templo, porque Dios ve todo eso. Amén. Y Dios dice en su palabra que Él honra al que le honra. Amén. Pero queremos bendición, pero a veces son las circunstancias, pero la mayoría de veces ya es porque nos falta a nosotros disposición, voluntad. Y llegamos a las 10 en punto. Y eso que yo vivía lejos, como a 40 kilómetros. Cuando uno quiere, se esfuerza. Cuando nosotros antes de abrir la iglesia acá íbamos a Lodosa, 45 kilómetros de Artajona a Lodosa. Y llegábamos puntuales. El reino de los cielos, ¿quién lo arrebata? Anoche hablamos un poquito, ¿no? Solo los violentos. Pero a veces tenemos la iglesia al lado y ni así llegamos puntuales. Entonces no es una exhortación, es un consejo para que lo tomen y lo tengan en cuenta, y van a ver la bendición de Dios reflejada en sus vidas en todas las áreas. Dice el capítulo de Romanos 1:16. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, aquí nos está hablando el Señor de que debemos de qué alegrarnos, porque de verdad que es un privilegio hacer parte del pueblo de Dios. Aunque, como decía la canción, no importa que nos llamen aleluyas, como nos quieran llamar, Dios no es religión. Dios es un cambio de vida que nos da. Como decía, hemos enseñado, Jesucristo vino a la tierra a muchas cosas, pero hay 6 puntos muy importantes: a recuperar el reino de los cielos que se había perdido en Adán, a perdonar los pecados y a establecer el cielo, a unir el cielo con la tierra. Y luego su ministerio, ¿cuál fue? Enseñar la palabra, liberar, sanar y liberar a los cautivos, sacarlos de las cárceles. Y eso es lo que el Señor nos ha mandado a todos nosotros. Porque dice en Romanos capítulo 10, versículo 15, dice:
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Buenas nuevas. Y por allá en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 3, que dice que los entendidos resplandecerán y los que enseñan la palabra resplandecerán como las estrellas, aún más. Entonces, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu Santo nos está hablando en esta mañana. El que tenga oídos para oír, que oiga. Es importante ser entendidos y de verdad tomar las cosas que nos enseñan. Hoy esta enseñanza le he colocado el título que tiene Gálatas 1 en el versículo 6, dice que no hay otro evangelio. Y ahora sí vamos a ir a Gálatas, y es porque dice el versículo 6. No es que haya otro evangelio, dice Pablo, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Aquí Pablo, capítulo 1 de Gálatas, versículo 6. Cuando Pablo dice acá, esto dice en la versión Reina Valera de 1960, pero en otra versión dice: no puedo creer, estoy asombrado, estoy impresionado, estoy impactado, casi no puedo creer. En otra versión, ¿por qué? Porque después de haberles enseñado la verdad, la gente se estaba desviando a otras doctrinas. Por eso Pablo dice que no es que haya otro evangelio, pero sí hay muchas doctrinas de hombre. Dice el versículo 7: versículo 7 dice, pero vamos primero a Gálatas, ahí adelantico, 5, 8 y 9. ¿Por qué? Porque hay muchas iglesias donde se extorsiona la palabra del Señor y dice: esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y es lo que ha venido sucediendo a lo largo de los años en la iglesia. Que en los mismos tiempos, cuando Pablo estaba, se hablaba ya de otras doctrinas, de otras enseñanzas. Pero realmente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, esas buenas nuevas de salvación, tiene un significado muy bonito, y es que el Evangelio proviene del latín, del latín, y viene del griego, y le llaman evangelón, y está compuesta por dos vocablos, EV, que significa bien, y ángelos, que expresa mensajeros. Buena nueva, las buenas nuevas, mensaje feliz. Entonces, Jesucristo nos dejó a nosotros estas enseñanzas tan hermosas para que hubiese un cambio de vida en nosotros, porque Jesús, que es Dios mismo, el Hijo de Dios, ellos no son religión, y con ellos vemos un sistema totalmente celestial, diferente al sistema impuesto por el enemigo en la tierra,
que ha venido usando desde luego al hombre, desde el principio de la creación, cuando le fue entregado a Adán el diseño, se perdió y empezó a extorsionar todo. Pero Jesucristo lo recuperó y se los entregó a los discípulos. Pero luego en esa iglesia primitiva se empezó a perder, y era la iglesia que más poder tenía, donde una iglesia que estaba llena de amor, porque el amor es lo que lo mueve todo, donde compartían todo, pero empezó a distorsionarse cuando hubo esa unión, y empezó a distorsionarse. Entonces se fue perdiendo la esencia del amor, y volvió Satanás y lo ha tomado de nuevo. Pocas personas en el mundo verdaderamente están enseñando el Evangelio tal y cual como es. Y no solamente el Evangelio, toda la Biblia. Porque la Biblia, toda tenemos que tenerla nosotros presente y en cuenta, porque abolido no hay nada. Vivimos bajo la ley. Dice nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 12 de Juan, dice que el que me ama guarda mis mandamientos. Entonces, ¿sí? ¿Cuáles son los mandamientos? Jesucristo dejó 2 mandamientos nuevos: el amor, ¿sí o no? Y nos mandó a bautizarse, aunque toda la gente también en el Antiguo Testamento fue bautizada cuando cruzaron el mar, y por las nubes fueron bautizados, y en Cristo todos fuimos bautizados. Pero ¿qué sucede? Ahí Jesús cumplió toda la ley, con lo cual la cumplió por nosotros, y nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero igual esa gracia en la que nosotros estamos hoy en día no nos permite la libertad para hacer lo malo, sino para estar en Cristo. Amén. Entonces continuamos acá. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4 y 5. Mire lo que dice 10, 4, 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas que el enemigo viene colocando, 2 Corintios 10, 4, 5, dice que viene colocando en la mente de las personas. Dice el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Como decía esa canción ahora, cuando nosotros le decimos al Señor, venga a tu reino, estamos renunciando a nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos que plenamente, total, dejarnos en Cristo. Cuando nosotros dejamos el señorío en Cristo, tenemos que renunciar a nuestro yo, tenemos que renunciar a todos nuestros sueños, a nuestros sueños. Suena como difícil, pero es la verdad, porque dijo nuestro Señor Jesucristo que el que quiera seguirlo tenía que tomar la cruz. Y tomar la cruz, ¿qué llevó él en la cruz? El pecado de todos nosotros, las inmundicias, la iniquidad, las enfermedades, todos los problemas. Y por eso nos manda a que nos amemos los unos a los otros. Y no es fácil uno renunciar a sus sueños, a sus proyectos. ¿Cuántas veces hemos tenido nuestros propios proyectos, pero se nos caen de las manos? Al final, la gente multimillonaria y mucha gente que se preparan, desde luego Dios,
permite que mucha gente se especialice, se estudie, hagan sus carreras universitarias y todo y las ejerzan, y sus deportes. Pero hay gente que llegan allí no por la voluntad de Dios. Dios todo lo permite, porque Dios necesita gente en todos lados, deportistas para que den ejemplo, hablen de Él, en los congresos, en los políticos, en todo lado. Ahora, si yo le voy a servir al Señor como pastor, no puedo enredarme en esas cosas, como dice por allá en Timoteo. Como buenos soldados de Jesucristo no podemos enredarnos con las cosas del mundo. Una cosa es que yo esté allí y otra cosa es que vaya a predicar el evangelio y esté politiqueando como hace muchos. Es complicado porque en la política se va a encontrar con muchas dificultades, para no decir el propio nombre. O se tuerce, o lo matan, o se retira. Tiene tres opciones: torcerse, o retirarse, o lo matan. Así es la política, lo desaparecen. Entonces es muy difícil hacer las cosas bien. Y muchos hablan de José, pero es que José fue gobernador, pero José no politiqueó. Y ahí mismo meten a José y meten a Daniel, que también era gobernador de Babilonia. ¿A dónde encontramos en la Biblia haciendo política a estos dos hombres? Si fueron puestos allí, ¿por qué fue puesto José? Para sustentar a Israel, a su pueblo, que tenía que entrar porque venía un hambre, 7 años de las vacas de los tiempos de la hambruna, y Dios necesitaba sustentar a su pueblo. Y para exaltar a su pueblo, y les dio la mejor tierra, que era Gosén. Y Daniel, ¿por qué? Porque era un hombre entendido, temeroso de Dios, que hacía parte del pueblo de Judá. Cuando los llevaron cautivos de Judá a Babilonia, escogieron a esta gente y también tuvo un proceso para entrar allí, y Dios necesitaba gente, pero en ningún momento hizo política. Y así se ha venido corrompiendo el evangelio. Mucha gente metidos en negocios que no tienen que estar. Porque créame que yo estuve en negocios y me tocó que dejarlos. Dios me secó como la higuera. Tenía 3 empresas acá en España, multinacionales, y me las secó como la higuera. Quedó como eso ahí. No quedaron sino las estanterías. Cuando conocí a Dios, estaba en la cúpula, un hombre exitoso, y fue conocer de Dios y decirle: quiero servirte, y empieza todo para abajo, todo para abajo, hasta llegar el punto que se cerró. Pero no porque lo busqué a Él, por muchas razones, pero Dios tenía que tratar en mi vida muchas áreas: soberbia, altivez, orgullo, prepotencia, tantas cosas. Andaba perdido de la mano con el chanclas, era mi amigo, porque yo no servía a Dios, servía al mundo. Entonces no estaba con Dios. Y el chanclas me abrió puertas, Dios también me las abrió, con bancos, con gente. Dios permitió muchas cosas, pero fue también empezar con Dios, y el chancla se vino encima ahí mismo. Me quiso llevar preso. ¿Qué no quiso hacerme? Quiso matarme en un accidente. A mí, a mi hijo, bueno, tantas cosas que pasaron. ¿Por qué? Porque uno se convierte en el blanco, en el número 1 de Él. Entonces, es difícil poder manejar las cosas del mundo y las de Dios. Como dice bien la Biblia en Santiago:
Por un grifo no puede salir agua dulce ni agua salada. No puedes servirle en el Evangelio a dos dioses, porque amarás al uno y al otro lo aborrecerás. Servirle a Dios tiene un precio y hay que pagarlo. Ahora, Dios nos puede devolver lo que se perdió, porque no podemos decir que Dios lo quitó todo. Parte lo quitó el enemigo y parte Dios. Entonces, Dios nos lo devuelve, y al doble y al triple y a más, pero todo depende de nosotros. Dios nos separa de las familias. Ayer leía Génesis 22 y Dios le decía a Abraham: entrégame a tu hijo, a tu único hijo. En dos partes lo dice, en el capítulo 12 y en el capítulo 22, a tu único hijo. Y yo decía, lo que hemos enseñado acá, y Abraham no tenía solamente un hijo, tenía Ismael, que le llevaba 13 años a Isaac. ¿Y por qué le decía a tu único hijo? Porque no tenía en cuenta al que él había tenido, que era hijo de la carne, que lo vimos, ¿no? Sino en el cual él había dado la promesa que venía, no de sangre, ni de voluntad de hombre, ni de carne, sino de Dios. Por eso a él es que tenía en cuenta, aunque bendijo al otro. Pero hay un precio que nosotros tenemos que pagar, y es que debemos ser esforzados. Somos pocos. Dios nunca trabajó solo. Siempre ha trabajado con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y luego tiene un montón de súbitos. Están los serafines que están alrededor de él, los querubines, arcángeles y ángeles. Jesús, cuando vino a la tierra, lo primero que hizo fue llamar a los que el Padre le había entregado, porque no los escogió él, sino que el Padre nos escoge y nos entrega a Jesús. Mire, aquí lo tiene para que lo prepare. Cogió 12 y luego fue aumentando. Vemos que en la Biblia mandó a 70 discípulos de 2 en 2, ¿verdad? No eran solamente 12. Enseñamos aquí en noviembre, antes de Navidad, cuando Jesús les dijo que tenían que comer su carne y su sangre, beberla. Unos dijeron: dura palabra es esa, capítulo 6, y Jesús le dijo: ¿qué? ¿A vosotros también? Dijo: dura esa palabra. Muchos se fueron, se retiraron, otros se quedaron. Jesús le dijo a ellos: ¿y ustedes qué? ¿También se van a ir? Y dijo: no, ¿y a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Dijo Pedro. Y eso es lo que entristece, porque uno intenta dar lo mejor, esforzarse, pero desafortunadamente muchos desconocemos y otros desconocen el precio que hemos pagado, como decía la pastora ahora, todos estos años, semanas y meses que duerme uno 4 o 5 horas nomás, 3 horas estudiando, preparándose para venir, y no se valora. No a uno, Dios y muchas cosas. Entonces no es fácil, y algo que Dios le revela a uno, ustedes no se alcanzan a imaginar cuánto sufre y cuánto llora el Padre y el Hijo. El sufrimiento y el llanto no solamente es para nosotros los que vivimos acá en la tierra. No les voy a decir para los seres humanos, porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Para nosotros. Pero para el hombre, nosotros lloramos, y bastante en muchas ocasiones, pero Dios llora más, y el Hijo, de ver su pueblo. Dígame, si aquí hay una madre o un padre que tenga un hijo perdido en las drogas, un hijo que sabe que usted lo está viendo, que el diablo es el que lo lleva de la mano y lo maneja, y que va al infierno, viéndolo,
¿Cuánto sufre una persona y llora? Y va a la iglesia, asiste a una iglesia por sus hijos o por un familiar. Que su mayoría de sus oraciones son por sus hijos. Y eso que nosotros no sabemos amar como ama el Padre. ¿Cuánto más llora Él y nuestro Señor Jesucristo? Que todo lo que hicieron, porque no solamente fue Jesús, sino el Padre también entregando a su Hijo unigénito por todos nosotros en la condición que andábamos, y su Hijo que da su vida y aún no la valoramos. Lloran. Vimos a Jesús, ¿no? Según la Biblia, que botaba lágrimas ¿de qué? Sudor de sangre. Su cuerpo se descomponía del dolor de ver su pueblo cuando está en el Monte de los Olivos, que queda un poco alto, y Jerusalén, toda la parte antigua queda abajo y se ve todas las mezquitas y todo. Nosotros estuvimos ahí. Y ahí estuvo llorando de ver su pueblo, cómo lo rechazaba, cómo no lo aceptaban. Es muy difícil. Donde viene y se recupera ese diseño, y actualmente, afortunadamente, hay gente, poca, pero la hay en el mundo, que estamos trabajando para intentar recuperar, para recuperarlo, porque lo vamos a recuperar, porque esa es la misión, amén. Esa es la misión. No necesitamos muchos, necesitamos calidad, porque esa calidad y esa gente comprometida con Dios, podemos ser muy premiados, más de lo que pensamos, pero necesitamos esfuerzos, necesitamos ser esforzados. Tenemos que dejar de estar pensando, ya tengo la salvación y punto, porque eso no es amor, eso es egoísmo, porque no nos esforzamos por el prójimo. Amén. Vamos al versículo 7, dice, el versículo 7 de Gálatas 1 dice: no que haya otro, o sea, está hablando del evangelio, ¿no? Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Nosotros, como les decía ahora, para uno llegar a tener revelación realmente, tenemos que pagar un precio por ella. Y les quiero leer, ahora seguimos ahí, sigamos ahí en el versículo 11, vamos a saltarnos. Mira lo que dice el ministerio de Pablo: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días.
Amén. ¿Qué sucedió con Pablo acá? Todos sabemos que los discípulos tuvieron una preparación de ¿cuánto tiempo? 3 años y medio, ¿cierto? Que eso duró el ministerio de Jesucristo, lo que está escrito en la Biblia. Fueron preparados, fueron limpiados. Anoche la pastora del Señor nos enseñaba que cómo Abraham le lavó los pies, pues Jesús le lavó los pies a estos discípulos también. Vemos que en el capítulo 24 de Lucas, por allá, Jesús, cuando resucita, y se le aparece a ellos, sopla en ellos y les dice: recibí el Espíritu Santo. O sea, no lo habían recibido todavía. Luego les dice: quedaos en Jerusalén, no os mováis de la ciudad hasta que no sean investidos del poder de lo alto, es decir, otro poder, el poder del Padre. Y ahí, una vez que fueron bautizados en Pentecostés, ya empiezan, fueron bautizados llenos, ahí no dice bautizados, llenos del Espíritu, del poder de Dios, empezaron el ministerio. Antes no podían porque no habían recibido el Espíritu Santo, a pesar de que están con Jesús y a pesar de que ya habían echado fuera demonios, sanaban enfermos, habían resucitado muertos, hacían de todo un poco, y aún así no tenían el Espíritu Santo. Aún así no habían sido investidos del poder de lo alto, del Padre, del poder que resucitó a Yeshua HaMashiach, a Jesucristo. Por eso Dios quiere limpiarnos. Este es un año de limpieza, y viene hablando mucha gente, profetas y todo, que este año viene un avivamiento para la iglesia, pero depende de cada uno de nosotros. Entonces, vemos que aquí Pablo de Tarso, cuando iba camino allí a esta ciudad, Dios, Jesucristo, se le aparece en el camino, le habla, no lo ve físicamente, dice que ve una luz y cae al suelo. Tampoco dice que lo tumbó de un caballo, sino que cayó al suelo. El caballo se lo han inventado, pero la Biblia no habla del caballo. Que cayó al suelo, se supone que iba en un caballo, porque claro, un hombre con estas categorías de Pablo pues no iba, la Biblia no habla de caballo. Entonces, Pablo, una vez que Ananías le impone manos y le dice que le cayeron de los ojos como escamas, oró por él, y Pablo se fue a Arabia 3 años. 3 años se fue a la preparación con Jesucristo, y dice que él no consultó, dice acá en el versículo 17, dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. O sea, estuvo también 3 años preparándose con el Señor. Aquí dice que Jesucristo fue el que lo preparó en el versículo 12. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Le reveló todo Jesucristo. Vemos que hoy en día las iglesias, ¿por qué se ha torcido tanto el evangelio verdadero? Y se hablan más de doctrinas de hombre y de tradiciones de hombres que de Jesús. Yo estuve en algunas iglesias donde predicaban 10 minutos de Jesús y luego sacaban un libro de un hombre, a predicar del hombre y a enseñar del hombre. Ahora, los que no hacen eso, hablan son de testimonios, de cosas, pero poco de Jesús. Y cuando nosotros vemos a los discípulos hablando, ellos no hablaban de ellos. ¿Dónde vemos dando los testimonios de ellos? No, es que yo era pescador, y ellos realmente hablan es de Jesús. Todo el tiempo están enseñando de Jesús, predicando un evangelio de salvación, de poder, de gloria, de todo. Y a eso es que Dios nos ha llamado. Nosotros
como decía mi esposa, llevamos años preparándonos y por eso es que muchas personas venimos acá y les parece un poco fuera del contexto las enseñanzas, difíciles, a pesar de que vamos siempre a la luz de la palabra y no hay nada que no esté en la palabra del Señor. Y se les hace pues extraño porque dicen nunca, eso ya no existe o nunca nos habían hablado. Que no nos hayan hablado no pasa nada, eso es normal. Ahora, yo entiendo que muchos lo han hecho no a propósito, sino también porque es lo que les han enseñado. Incluso nosotros hicimos parte también de ese pueblo, enseñamos cosas que no estaban bien, porque eso es lo que nos habían enseñado, y ahí es cuando realmente uno no es enseñado directamente por Dios, por el Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos siendo enseñados por el Espíritu Santo, por Dios, es totalmente, te vas a encontrar con la verdadera doctrina, como dice en Efesios capítulo 2, 20. Y vamos a mirarlo. Ahí nos vamos a encontrar y ahí es donde a nosotros nos va a aparecer muchas cosas difíciles. Dice, Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque cuando nosotros venimos a predicar, nosotros pedimos siempre, Padre, ¿qué nos quiere enseñar hoy? ¿Qué es lo que tenemos? Ni siquiera qué es lo que tenemos que hablar al pueblo, sino qué nos quiere enseñar, porque somos los primeros que estamos siendo edificados. Porque en Romanos dice que predicamos, pero no aplicamos, dice por allá, pero no predicas para vosotros, y claro, entonces nosotros tenemos que aplicarlo, y todos estamos siendo enseñados. Creo yo que hemos aprendido bastante, los que llevamos pues este año que acaba de terminar, hemos aprendido mucho, y todo, ¿cierto que sí? Hemos aprendido harto, hemos aprendido cosas que no teorías, sino que estamos aprendiendo no historias, porque la Biblia no es de historias, son casos que se vivieron allí físicamente, que hoy los vivimos espiritualmente. Entonces, aquí la teoría sin el Espíritu Santo no funciona. Y hay muchas congregaciones donde se enfocan en mucha historia, pero poco en el Espíritu, poco en conocer a Dios, poco en verdaderamente llegar a formar la gente como discípulos de Dios, que es lo que mandó Jesucristo, y sobre todo predicar, enseñar sobre el amor. Leía un libro de una gran mujer de Dios y decía, he leído un montón de manuales de discipulados, pero no he leído nunca uno que enseñen el amor. Y es verdad, porque se hace discipulados de muchas cosas, pero no del amor, que fue lo que Jesucristo nos encargó a todos, y es donde tenemos que llenarnos todos de ese amor. Por eso esa iglesia primitiva fue la más poderosa en milagros, en dones, en todo, rica en todo. ¿Por qué? Porque había mucho amor. Entonces, cuando nosotros venimos acá a enseñar lo que el Espíritu Santo nos dice que enseñemos, pues retiña en muchos, retiña. Y eso es lo que pues a uno le da un poco de tristeza, de nostalgia, porque uno realmente se esfuerza bastante, pero bueno, así mismo no nos pasa solamente a nosotros, como les decía ahora, sino que Dios, si a nosotros nos da tristeza, cuánto más a Dios Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, que de hecho la Biblia dice no contristéis al Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora sí vamos a continuar en el Gálatas capítulo, en el
versículo 7, y vamos a ir, por ejemplo, Hechos 15, versículo 24, Hechos 15, 24. Véalo, pues. Dice el 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y guardar la ley. Aquí está hablando el discípulo de los que mandaban a circuncidar. Nosotros, por ejemplo, acá, ¿qué le enseñamos al pueblo? Nosotros no le enseñamos al pueblo aquí a guardar, por decir, hay que guardar la ley, porque nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, amén. Pero, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que nosotros debemos de agradar a Dios. Y cuando nosotros agradamos a Dios, pues no participamos de muchas cosas del mundo, lo que Dios no ha mandado. Entonces eso también ha sido otro motivo para que a algunos de pronto no les ha gustado, pero nosotros no mandamos a guardar la ley, porque nosotros no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Ahora, ¿qué sucede con esto? Con todo el Antiguo Testamento, hay cosas que nosotros tenemos que vivirla, y para nosotros estar en la gracia dentro de Jesucristo, que es el que cumplió la ley, nosotros tenemos que, si estamos en el amor y estamos en esa gracia, estamos cumpliendo con la ley, porque Jesús dijo, el que me ama guarda mis mandamientos, y Él todos los guardó. Amén. Versículo 8 dice, mas si aún nosotros, dice Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Por qué? ¿Por qué anatema? Porque realmente son cosas que Dios no nos ha mandado a hacer ni a practicar. Entonces, mira lo que nos dice el capítulo 5, 11 de Efesios. 5, 11. Dice la palabra del Señor, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Cuando nosotros les decimos, les enseñamos lo que a Dios le agrada, no estamos diciendo es que usted está bajo el antiguo pacto, sino que no participemos de las cosas del mundo, porque Jesucristo ni los apóstoles, vemos que cuando ellos se juntaban con los pecadores, como llamaban los otros, porque todos somos pecadores, ellos se juntaban ¿para qué? Para ganar la gente para Cristo. Cristo se juntaba con ellos ¿para qué? Para llevar salvación. Criticaron mucho a aquella mujer pecadora que se acercó y dice que con sus lágrimas le enjuagó sus pies y con su cabello lo secó, ¿cierto? Cuando entró del republicano, cuando entró de Saqueo, porque era un cobrador de impuestos, lo criticaban. ¿Y qué le dijo? Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque no vino por los santos, sino por los pecadores. Entonces, cuando nos juntamos con ciertas personas
que sabemos que no están haciendo lo bueno ni que están siguiendo a Dios, es para ganárnoslas. Podemos hacerlo cuando lo hacemos para ganárnoslas para el reino de los cielos, pero no para ir a participar de las conversaciones, de las bromas, de las cosas que ellos hacen. ¿Por qué nos dice que no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendelas, porque vergonzoso es hablar aún de ellas, porque hacen cosas en secreto? ¿Por qué? Porque el Señor nos mandaba a enseñar sobre la Navidad, sobre Halloween, sobre todo eso, porque detrás de eso hay cosas ocultas donde se mueven muchas cosas, y al participar de eso nos estamos contaminando. Mira, hay cosas que con solo uno mirar el celular, cuando tú lo abres, sí o sí tiene que ver cosas, te obligan a verlas, así sea un segundo, porque ¿cómo haces para pasarlas si tienes que mirar dónde vas con el dedo para quitarla rápido? La vistes, ahí te contaminas. Pero si no tuve un mal pensamiento, vaya a meter el dedo dentro del barro a ver cómo le sale, o métalo en el límpido ahí a ver cómo le sale el dedito, oliendo al límpido, métalo entre algo contaminado y sáquelo. Y los ojos son la ventana del cuerpo. ¿Se contamina o no se contamina? ¿Qué opinan? Mire, Dios, cuando queremos agradar a Dios, nos toca que de verdad prohibirnos de muchas cosas, hasta de los celulares, porque se vuelve uno adicto. Y si no se vuelve, uno empieza, como se mire algo de TikTok, ahí te quedas, si es de risas, si es de bromas, y luego lo miras hoy por la tarde o al otro día, y cuando menos piensas estás todos los días mirando porque te hacen reír. Entonces una de las cosas más valiosas en esta tierra es el tiempo. El oro no es nada comparado con el tiempo, y lo desperdiciamos en eso, y encima que nos contaminamos, porque por más que quieras restringir, siempre te van a salir anuncios donde no están bien muchas cosas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces por eso Dios nos manda a cuidarnos, porque nos ama y dice que Él es celoso, un Dios muy celoso, que nos cela. Amén. Entonces, a ver qué más nos dice el Señor. Gálatas 5:10. Dice: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. ¿A qué se refiere esto? A las personas que enseñan una doctrina diferente o con levadura. Porque muchas veces todos abrimos la Biblia, pero ¿qué estamos entendiendo? ¿O qué revelación hemos tenido? Porque en todas las iglesias donde hemos estado nos sacan la misma Biblia, ¿sí o no? No es que nos van a enseñar con un libro diferente, pero hay muchas interpretaciones. Entonces tenemos que tener cuidado por eso, dónde meternos, dónde asistir. Y eso lo enseñamos todos. Ellos mismos enseñan lo mismo, las mismas palabras que les estoy diciendo, también están diciendo lo mismo. Pero claro, si esos hombres han sido preparados, ¿por quién han sido preparados? Si son por hombres de Dios, que verdaderamente había una revelación divina, está bien. ¿Por qué? Porque no ha sido el hombre, sino el Espíritu Santo a través del hombre enseñando la doctrina. Igual que Jesús estableció acá su evangelio, su verdadero evangelio, su palabra de salvación y vida eterna, de reino, su palabra, porque es una palabra de reino celestial, no solamente de salvación, sino de reino celestial. La enseñaron hombres,
pero inspirados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, ¿sí o no? Llenos del poder, revestidos del poder de lo alto. Si nosotros estamos aquí llenos del Espíritu Santo, revestidos con el poder del Espíritu Santo y estamos siendo enseñados por el Espíritu Santo, desde luego que es Él el que está enseñando y no somos nosotros que nos paramos acá. Y vamos a ser unos buenos discípulos y Dios va a cumplir el propósito en nosotros. Amén. Entonces, versículo 8 de Gálatas 1, donde estamos, dice, mas si aún nosotros, aún del cielo, mire, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, quiere decir que puede venir un ángel. O sea, Pablo se está incluyendo, dice, nosotros o un ángel del cielo. Tenemos que tener cuidado con las voces que escuchamos en casa o en cualquier lado donde estemos trabajando. Eso no es de Dios lo que le enseñaron hoy allá. Sí le trajo paz eso, porque lo de Dios trae paz. Empieza a hablarle ¿quién? Los demonios son ángeles también. No son ángeles de parte de Dios, desde luego que no. Pero recordemos que los ángeles, los demonios, ¿quiénes son? Ángeles, ¿sí o no? Caídos, voces. Aquí Pablo está diciendo, y entonces llegan y los hermanos se van para donde otro hermano y empiezan a comentar y empiezan allí a hablar sobre lo que se enseñó y empiezan ahí a meter duda. ¿Quién está ahí? El enemigo. Hablando. Por eso dice, mas si aún nosotros, está incluyendo él, los apóstoles, pero Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predicase diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Segunda de Corintios, capítulo 11. Versículo 4. Versículo 11, 4, mire lo que nos dice. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, o sea, hay más espíritus, ¿no? Por eso hay un espíritu que llama Kundalini, pero no solamente uno, es una potestad. Entonces, falso Espíritu Santo, Kundalini, empieza a hablarle y hablarle. Por eso mucha gente puede profetizar. Pero ¿por cuál espíritu está profetizando? ¿Por el Espíritu de Dios o por un falso espíritu de adivinación? ¿Qué día me hacía una pregunta un hermano y me decía, ustedes saben que todo el mundo puede ver lo espiritual? Todos podemos, ¿sí o no? Porque somos espíritu, ¿cierto que sí? Los brujos, todo el mundo, si quisiera ser brujo, puede ser brujo, porque al ser espíritu se puede tener comunicación con el mundo espiritual, pero no celestial. Los brujos tienen comunicación con el mundo espiritual, pero con el infierno, con Satanás, y todo el mundo podemos hacerlo. Si una persona dice, no, yo quiero ver lo sobrenatural, pero de Dios no va a haber nada, porque sobrenatural también es las cosas del enemigo, que no son naturales, desde luego, son espirituales, que están en el segundo cielo o en el infierno. Entonces, ¿qué sucede? Va donde una persona experta. Existen las escuelas de profetas, ¿sí o no? Tenemos conocimiento. ¿Y están de acuerdo con eso o no? La Biblia nos habla que Samuel tenía una escuela de profetas para preparar a los profetas, porque unos nacen profetas, pero otros se hacen profetas. Hay unos que nacen eunucos y otros que se hacen eunucos y a otros los hacen eunucos. ¿Sí o no? Hay unos que nacen eunucos, dicen, no, yo me separo para Dios, no quiero nada con mujeres o con hombres. Otros los hacen
Los faraones, los reyes, toda esta gente adinerada, cuando cogían un hombre como mayordomo para su casa, lo castraban para que no se fuera a llegar a su mujer. Lo hacían eunuco. Y otros se hacen eunucos. O sea, a determinado tiempo dicen, no, yo me voy a apartar para el Señor, no quiero más. Entonces, unos nacen eunucos, otros se hacen eunucos y otros los hacen eunucos. Entonces, aquí a eso se refiere, que puede venir otro espíritu y hablarle cosas que no son. Y en el versículo 14-15 de ahí mismo, mira lo que dice: así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 14-15. Dice, el 14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Por qué? ¿Cuántas veces hemos escuchado o hemos visto ministros del Señor que han caído en ciertas cosas que no está bien? Con amantes, con doble vida, con dos mujeres, con hijos por todo lado, actuales. Tremendo. Enseñando doctrinas que no son de Dios. Amén. Dice el versículo 9 de Gálatas, volvemos a Gálatas 9, dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predicase algún evangelio diferente al que habéis recibido, sea anatema. Dice Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3, perdón, no era primera. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo. Mira lo que dice: el carácter de los hombres en los postreros días. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infraudosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujeres, a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Por qué? Enseñándoles cosas. Por ejemplo, en los hogares todo es permitido, la parte sexual. Aparte de eso, enseñándoles doctrinas que no son. Entonces, ¿qué están haciendo? Esas pobres mujeres que quieren llegar a tener el conocimiento de Dios, a conocer a Dios, no pueden. ¿Por qué? Porque estos hombres se hacen pasar por ministros, pero realmente están disfrazados. Están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Versículos 7 y 8. Y de la manera, bueno, y aquí se sigue. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, mis amados, porque el enemigo es puerco. Ahora, Primera 4:3, ahí atrásito, en Primera, capítulo 4 de Timoteo, versículos 3 y 4 dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que, con acción de gracias, participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Entonces,
¿En cuántas congregaciones nos han enseñado que esto es malo, que esto es malo, que esto es malo, que esto es malo? Que el café es malo en unas, en otras que los cerdos, bueno, eso depende de las, ¿no? No. O por ejemplo lo de los curas, imagínate que no se pueden casar. O por ejemplo, iglesias que una persona llega divorciada y le dicen, rejuntada, perdón. O en unión libre. Y le dicen, se quieren casar. Y le dicen, no, usted no se puede casar. ¿Por qué? Pues porque usted llegó así y así dice la Biblia que debe quedarse. Ahí están hablando de la circuncisión, no les están hablando de eso. Yo estuve en una que pasaba eso. Ojalá ya hayan cambiado, el Señor les haya revelado, pero no está bien. Juan 16, 13, ¿qué dice? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Entonces, cuando nosotros somos enseñados por el Espíritu Santo, no va a haber esos velos se van a caer y vamos verdaderamente a tener luz, a conocer la verdad, y conociendo la verdad, que la verdad es Cristo. Amén. Y también está en Juan 14:23, también está 14:26, está también, dice que el Espíritu Santo cuando venga nos guiará. Primera de Tesalonicenses 2, Primera de Tesalonicenses 2, versículo 2, dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados, en primera de Tesalonicenses 2:2, sí. Dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarlos el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y es lo que nos ha pasado a nosotros. Cuando tú empiezas a enseñar la verdad, hay mucha oposición. De parte de las tinieblas, que empiezan los espíritus a hablarle a las personas y empiezan a oponerse. Y ahí viene pues que muchos se apartan o se van. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Y eso es lo que nosotros intentamos enseñar, la verdad. Amén. Y dice Romanos capítulo 2, 15, 16. 2, 15, 16. Mostrando la obra de la ley en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y eso es lo que va a pasar el día que todos partamos de acá. Lo que nosotros hemos enseñado, eso es lo que Dios va a llegar allí y nos va a pedir, bueno, ¿qué fue lo que les enseñaron? Entonces, la gente que desechó la palabra del Señor de verdad va a tener graves problemas. ¿Y qué es lo que les va a dar, como dice acá, mostrando la obra de la ley en sus corazones? Porque queda escrita ¿dónde? No en este corazón de carne, porque este corazón no va al cielo. Dicen sus corazones, hablamos del espíritu, ¿no? De la mente. Entonces ahí es donde va a estar, venga, que ahí está escrito, vea. Le sacan el libro y aparte de eso lo llevamos aquí escrito en los corazones, que es el espíritu, bueno, el vientre que está acá. Entonces, a ustedes les enseñaron, ¿qué pasó? Los llevé, porque no recibieron mi alimento.
Y dice 1 Corintios 15, 1, 2. Ya vamos a terminar porque a ver si entramos al banquete. 15, 1, 2 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseverasteis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. O sea, si lo que se enseña lo creemos y no es en vano, o sea, tenemos la salvación. Gloria a Dios por eso. Amén. Así que vamos a dejarlo acá. No, quiero un último, vamos al 10, Gálatas, porque la verdad, sí, vamos a ir a Gálatas, el versículo 10, sí, de Gálatas 1, versículo 10, del capítulo 1 donde estábamos, versículo 10. Amén. Dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Es lo que nosotros venimos enseñando, porque la verdad, pues enseñar lo que no es por agradar al hombre y porque la iglesia se llene, no está bien. Entonces tenemos que agradar es a Dios, y las pocas personas o las personas que lleguen serán bien edificadas hasta que lleguemos todos a la estatura de un varón perfecto como Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Por esta palabra. Padre eterno, amado Dios soberano, creador de los cielos y de la tierra, a ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te ruego y te suplico que esta palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que haga mella en sus corazones la obra para la cual ha sido enviada, Señor. Que se rasgue todo velo, Señor, toda fortaleza mental, toda oscuridad que haya, Señor, todo entenebrecimiento y dureza de corazón se vaya de todos nosotros, y que traiga libertad, que traiga limpieza, Señor, para poderte ver cara a cara y poder escuchar tu voz de todas las formas en que nos hablas, Señor, porque no siempre nos hablas por voz audible, nos hablas por colores, nos hablas por imágenes, nos hablas también, Señor, de tantas maneras, cuando nuestro cuerpo aún está descansando en estasis, en arrebatamientos, en visiones, Señor, pero aquí estamos, Padre Santo, anhelando esa limpieza, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria. Ora por los... Bueno, vamos a orar por la Santa Cena. Vamos a extender las manos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por permitirnos... Espera, Immanuel. A encontrarnos contigo, Señor. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que tu palabra, Señor, es poder, amado Dios. Sabemos que hoy nos has ministrado, Dios, y hoy, Señor, como escrito está en tu palabra, Señor, te presentamos primeramente este vino y este pan en representación, Señor, que es tu sangre y tu cuerpo, Señor. Amén. La cual hoy tomaremos, Señor, para sanidad, para libertad, Señor, para limpieza, Señor. Porque sabemos que tú nos limpias y nos lavas a través de tu preciosa sangre, Dios, que a través de este vino y este pan, Señor, seamos purificados en ti, Señor, seamos santificados en ti, y cada vez la obra de maldad, de iniquidad y de pecado vaya muriendo, Señor, echándose fuera de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Que esa purificación sea completada, Señor, cada día más, con tu sangre, Señor, con tu cuerpo, amado Dios. Hoy nos entregamos a ti, Señor. Trae libertad, sanidad, bendición
Abre caminos, prosperidad, Señor, multiplicación a través de esta santa cena, Señor, porque tú eres el reino de los cielos, y el reino de los cielos es crecimiento, es bendición, es sanidad, es multiplicación, Señor. Gracias, amado Dios, por este tiempo, y la bendigo, Señor. Bendecimos este vino y este pan que vamos a tomar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Primero se Espíritu Santo. Vale, gracias. Uy, qué fantástico. Gracias. Mi Manuel va por todos lados, detrás del vino. ¿A quién? Por la niña que está de cumpleaños. ¿De quién? ¿La niña? ¿A orar por ella ahorita? Sí, que está de cumpleaños. A ver, Amén. Amén. recibimos para orar. Con la mano derecha vamos a recibir. Bueno, dice la palabra del Señor en Juan capítulo 6, versículo 54, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Así que, tomando del cuerpo de Cristo y participando de la sangre, permanece en nosotros y nosotros en él. Amén. Amén. Dice también la palabra del Señor en el versículo 27 de 1 Corintios 12, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Amén. Así que cada uno ahí con Dios, ponernos a cuentas para participar de la cena. Amén. Gracias, Señor. Perdón, Señor. Mis pecados, Señor. Tomar pensamientos, las palabras que porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amén. Amén. Participemos del cuerpo de Cristo. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Cristo venga o envíe por nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que a través de esta sangre, Señor, que representa la sangre, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, sean limpiados nuestros pensamientos, Señor. Sean limpiado toda nuestra sangre renovada, Señor, por la tuya. Señor, que salgan las enfermedades, Señor, porque tu palabra dice que
Por tu llaga fuimos sanados y con tu sangre nos limpiaste, Señor. Se vayan los malos deseos inicuos, los malos pensamientos, las peleas, Señor. Se vaya, Padre Santo, todo aquello que está dañando nuestra vida, Padre Santo, los problemas, Señor, todo lo que nos incomoda, Señor, lo que estanca y lo que impide que avancemos en ti, Padre de la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta sangre que venció en la cruz del Calvario, hoy la bebemos, Señor, para vencer, Señor, todos aquellos obstáculos que el enemigo trae a nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.